la falta que me hace. Buenas noches, cuéntenos. Eh, Dado que esta es nuestra primera transmisión por Facebook, ¿sí? ¿Se Sí, acuerdan que hasta ahora ya habíamos transmitido por Instagram? Tenemos que sí, volver a presentarnos, me parece a mí. No, claro. Bueno, no dar dale, por hecho hágalo, de hágalo, que el hágalo público usted. nos conoce. Bueno, mi nombre es Carlos Rossi. Saludamos a Esto su... que estamos haciendo se llama La falta que me hace y es un experimento que trata de cruzar qué con qué. Sí, es Rock como un con su piloto palabra. eterno. Exactamente. ¿Quién está del otro lado? Sí, 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 es como el libro de Preséntese. Macedonio Fernández sobre la introducción de la introducción, un piloto permanente, la novela de la novela, Exactamente. ¿no? Bueno, Bueno, ahora preséntense Te ustedes. respondo. sí, Aquí Agustín Barandiarán, sí. bueno, conocedor extremo de Charly García. Ajá. Sí, Camilo Casalla, bueno, no, lo estamos haciendo hace un tiempo largo. La falta que me hace nació primero como un proyecto de conversación a partir de un trabajo de cártel, me acuerdo, con la idea de hacer Ajá. radio. La radio nos conflictuaba porque estamos a una distancia entre La Plata y Buenos Aires y fuimos buscando los medios para hablar de aquellas cosas de las que nos gusta hablar y de las que podemos Exactamente. extraer una conversación que además gozosa nos permite hacer un lazo al otro y conversar. Los domingos es un día propicio para darle curso a eso. Y el primer piloto que hicimos estuvo referido a algo que sobrevolaba la trayectoria de Andrés Calamaro y alguna reflexión al respecto. Después fuimos a un disco particular de Sui Generis y hablamos de instituciones, que era un disco que estaba muy bien ubicado temporalmente en la época política de la Argentina. Leímos algo de cómo estaba armado en el sonido, de las letras, de su poesía y demás. Entonces nos quedó muy poco como como abordaje de Charly García, ese Exactamente. inmenso artista que recién se empezaba a formar en esa agrupación. Y dijimos, bueno, pero Charlie es inmenso, que podríamos decir que es inabordable. Entonces, ¿por qué no tomamos cada uno un Charlie García que tiene esta particularidad de haber tenido muchas versiones de sí mismo, eh, al estilo maradoniano, podríamos decir? No es lo mismo el Maradona del 86 que el Maradona del 2014, que el de Cuba. Y Charlie no es el mismo siempre, ¿no? No hay un solo Charlie. Entonces decíamos, bueno, ¿qué Charlie tomar? Cada uno iba a hablar de alguno y yo tomé uno que no es el que particularmente más me gusta, ¿verdad? Si yo tuviera que elegir al García o la época de Charlie García que más me llega, elegiría a Charlie García de La hija de la lágrima, que me parece que es un Ajá. disco conceptual, Controvertido. controvertido, me parece que es una obra moebiana, en algún sentido uno no termina de salir de ese universo y las canciones no tienen ni principio ni fin y Bueno, claro. me Bueno, parece fantástico. escúchame una cosa. Presentado entonces, vos vas a hablar de ese Charlie. Agustín. No, no, no. Lejos de abordar al Charlie que me gustaba, decidí abordar a Charlie de clics modernos porque me parecía que era un Charlie de la ruptura. Un Me Charlie que a parece mí me bien. costó mucho entender, que me agarró en la primera adolescencia, que fue realmente traumático, que no es el Charlie que más me gusta, pero me parece que es un disco bisagra. Me parece bien. Agustín, ¿vos qué Charlie pensás tomar? Bueno, a mí me interesaría tomar un poco del Charlie de la hija de la lágrima, hablar un poco de ese momento de Charlie. Parece que, como dice Camilo, expresa muy bien ese Charlie sin fin. Y Me algo de eso parece. voy a transmitir. Sin nombre del padre. Sin nombre del padre. Me parece que la inquietud nació, no sé si Charlie, si vos estás de acuerdo, que cuando trabajamos el disco, ese iba a decir, Instituciones. dice Soar, el disco Ajá. Instituciones de Sui Generis, Sí. veíamos que Charlie todavía era un artista del sentido en el asunto que, podríamos decir, estaba políticamente comprometido, denunciando al otro, hablando de la represión, de Juan Represión, de Botas Locas, estaba discutiendo al otro. Y me parece que Sí. de Charlie de la represión, así como de Freud a Lacan, que es un abuso decirlo así, se podría pasar del Charlie de la represión de Sui Generis al Charlie de la forclusión, que es el último Charlie, que aparece arrojándose del noveno piso
y componiendo obras de un sinfín, de un goce suelto, podríamos decirlo de alguna manera. Bueno, yo hoy vieron que a la tarde aproveché, tuve un contacto para tener una comunicación con el productor del último disco de Charlie. ¿Sí? Sí, Fue una sorpresa, me encontré conversando con él y me dijo, ah, yo lo conozco. Y la verdad que contó cosas muy interesantes y ahí me cambió un poco la perspectiva, porque sí, el Charlie que yo había elegido era el que llamamos, o por lo menos a mí se me ocurrió llamarlo el Charlie volador. ¿Sí? es un gran Eh, significante el Charlie Volador. ya lo creo, y es en relación a lo que vos decías recién. En eh, la, Mendoza. no- la nota de Clarín sí dice que el 4 de marzo del 2000 se tiró, y estuve viendo el reportaje que le hacen ahí al toque, ¿sí? Y se escucha muy claro, más que las respuestas poéticas que le da Charlie, porque yo creo que habría que hacer ese planteo. Charlie es un sujeto que primero hace, no sabe muy bien qué hace y después le da sentido a lo que hace. ¿Sí? Mirá, Claro. pero Eso le- perdóname. No, Charlie, perdóname que te interrumpa, pero para subrayar lo que estás diciendo, hay una entrevista que le hace Felipe Piña a Charlie García, al Charlie García post Palito Ortega, eh, anudado químicamente, podríamos decir, eh, y le pregunta por la composición de los dinosaurios y qué tal grado de compromiso tenía los dinosaurios en relación a la época y los militares. Y Charlie sí. le da una respuesta que es la que Piña no espera, y le dice, la verdad es que yo pensé que podía desaparecer el cepillo de dientes, el despertador, la novia. Los dinosaurios son un objeto con el que Charlie juega desde que es muy chico. Es Ajá. un objeto que lo apasionó. Un objeto, su objeto autístico, por decirlo de alguna manera. Los dinosaurios era el objeto que lo fascinaba desde muy pequeño. Está Eh, perfecto. y con eso ilustra lo que vos estás diciendo. Hizo algo que después puede ser leído como. Sí, exactamente. Y me Claro, parece se le que adjudica el sentido. después podemos adjudicarle Sí. sentido. Bueno, en el Aunque, reportaje ese que le hacen, perdóname, que le hacen al toque de que se sí, tira, ¿sí? sí, Yo no lo había visto hacía mucho tiempo. Yo esperaba encontrarme un Charlie totalmente sacado, ¿sí? Porque sí, hoy a la tarde alguien me recomendó una crónica, ¿sí? Que no me acuerdo muy bien quién la escribió, pero hacen una crónica, lo acompañan a Charlie en una gira en Córdoba, ¿sí? La sí, crónica está muy bien escrita porque está escrita casi sin puntos ni comas. Es sí, agotadora la crónica. Ahora, cuando vos ves el reportaje, Charlie en la pileta sí, está bien, está lúcido. O sea, Claro. el Charlie sí, volador es el Charlie Ave Fénix. Y está Sí. lúcido y cuando le preguntan le dice, ¿qué se sintió? Y lo primero que dice es vacío. ¿Sí? Me Sí, pareció interesante ese punto. Ahora, después empieza a hablar con mucha coherencia de lo que va sí, a ser, de Sinfonía para Adolescentes, que es ese periodo, ¿no? Entonces, sí, me sorprendió mucho esa capacidad de Charlie de renacer, por eso yo quería sí. elegir ese, el volador. Así que bueno, Eh, además podríamos decirle a los que nos están viendo que si quieren sí, sugerir algún Charlie, quieren opinar sobre el tema, son bienvenidos. ¿Sí? absolutamente. Eh, lo lo tomaremos. mismo que el próximo encuentro, que les quiero decir en quién pensé para el próximo encuentro. Me parece que es medio cantado quién tendría que ser ¿Quién nuestro tendría que músico ser? elegido. Cántelo. Y el flaco, yo creo Claro. que Sí. perdonen, ¿no? Pero Se a impone. menos que haya alguna Bueno, sugerencia en el pero medio, escúchame, tenemos Luca, tenemos el flaco. vamos a pedirle a Marcelo Valenti, a Gastón Cotino, vamos a pedirle a Soar, a Analía, que nos manden. Todo el mundo tiene su Charlie. Por- Algo de un García que le quedó más que otro. Bueno, entonces, Voy a... mientras vamos hablando, le vamos a pedir a cada uno de los que nos está viendo, que son muchos, ¿sí? Exacto. Eh, que nos mande su Charlie favorito. Bueno, Dale, arranca el que quiera. Arranco yo, dale. porque me parece que Clicks Modernos es el disco, es un disco muy primero, es un disco, es el segundo disco en la obra de Charly García, como les decía hoy, que viene después de un trabajo que hace para una película que es Pubis Angelical, eh, y Yendo de la cama al living. Sí. Pubis Angelical es un disco doble, ¿no? Claro, que viene con Yendo de la cama al living. Venía con Yendo de la cama al living. Nubes Angelicales, instrumental. Es instrumental, está hecho banda sonora de una película y Yendo de la cama al living. Que tiene, por ejemplo, No Bombardeo en Buenos Aires. Ahí está. No Bombardeo en Buenos Aires es una canción que bien podría estar en Clicks Modernos, porque Clicks Modernos es un disco que se edita
en noviembre del 83. Y si nos Sí. ubicamos en noviembre del 83, la guerra de Malvinas ya se había perdido, la idea de bombardear Buenos Aires, ese tormento paranoico de García encerrado, había cedido y da lugar a este experimento de Charlie que es en su vida muy importante, que es el viaje a Nueva York. Charlie viaja a Nueva York, va con mucho dinero, de hecho reserva los estudios con el dinero en efectivo, lo tratan como un loco que viene de alguna zona. Estoy leyendo lo que dice Soar, dice, ese primero me gusta, con ese me quedo. Bien. Ah, Ahora, llega a Nueva York, se alquila, compra instrumentos y va con una banda fantástica, porque va con Hit, va con Guyot, con Todd, va con Fito Páez, va con Fabiana Cantilo, va con Aznar. va con Aznar, está bien acompañado. Y se encuentra Y en ese con, si no me momento hace equivoco, un con Joe disco, Blaney. sí, sí, absolutamente, el productor, que es el último de la fila de que le ofrecen. Pero podía Sí, elegir, tenía el dinero en efectivo y estaba en el lugar donde había que hacerlo. Y hace un disco exactamente. que fue muy criticado cuando salió, porque se lo consideró un disco bailable, un disco de discoteca. Imaginen ustedes que, por ejemplo, Estoy Verde empieza Sí, con ese ritmo tan imponente. Los viejos sabemos que estaba en hiperhumor, no sé si te acordás. sí, Ya comienza hiperhumor, Estoy Verde, no me dejan salir. Claro. Agustín dice, mi Charlie favorito como solista es Click Moderno. Bueno, estamos hablando de Click Moderno. Lo que le pasa a Charlie con Nueva York es que se enamora del ambiente, se hace parte del ambiente. De hecho, Click Moderno se iba a llamar Nuevos Trapos, que es una canción que también hablaba de un cambio de época. Pensemos en noviembre del 83. sí. Y lo que hoy hablábamos antes de empezar la transmisión, y ya con esto voy dándole un cierre y te cedo la palabra, es que Charlie bien podría haber hecho canciones de protesta, digamos, en algún sentido. Y hay una canción que se llama Tranzas, ¿no? Sí, Entonces, transás. Transas, que en la que él mismo se burla y dice, él se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. En Sí, algún señor. sentido, lo que él está diciendo es, no voy a hacer ese discurso contra el otro que vengo haciendo desde hace rato, voy a dar lugar a lo nuevo. Y me parece que Clips Modernos fue un empujonazo a los jóvenes. ¿Por qué no hablan del Charlie de la máquina? Nos salteamos Sí, al Charlie de la sí, máquina, sí. ya lo Vamos a retomaremos, hablar. sí, tenemos que Vamos a hablar. hablar. Eh, no, lo que digo es, Clip Moderno fue un empuje no a la canción de protesta, sino a la modernidad que se venía. Y Clips Exactamente. Modernos es un graffiti que encuentra a Charlie escrito en una pared de Nueva York y decide dejarse tomar por el significante y cambiarle el nombre al título del álbum. Si la memoria no me lleva mal pasado, ese verano Charlie vino a los carnavales del Club Universitario de La Plata. Sí, sí, sí. Estuvo en La Plata, Así fue. exactamente. Sí, Estuvo en La Plata, ciertamente, tiene la razón. es Ana. verdad. Bueno, lo que digo es, nos trajo la modernidad. Uy, Digo una cosa, dos cosas, ¿sí? De esa época hay muchos Me comentarios que acaba- tendríamos que leer. O sea, hago un pequeño comentario y leemos lo que la gente escribe, ¿sí? Sí, Dos cosas. Por lo que vi en un documental hace poco, ese disco, Clips sí, Modernos, es también el disco donde Charlie empieza a usar, en relación a la modernidad, ¿sí? Empieza a sí. usar el sampler. Ese Empieza con grito, los samplers, ¿no? sí. Vamos a, Sí, claro, empieza con vamos los a volver a samplers. poner de hecho esto no tiene para decirle a batería la ese gente, disco. Eh, esto. Eso. Exactamente. De hecho, es un Sa- disco, tiene razón Agus. Sin ¿Saben quién es, batería. no? ¿Saben quién es ese? Ah, No, bueno, vamos a preguntar a la gente si saben quién es ese ¿Quién que es? hace A, porque es un sampleo que usa Charlie. Es una ¿sí? máquina. Porque, es una sí, máquina. pero en ese arranque, escuchemos. Perdón, el movimiento, pero Bueno, ese grito que se escucha es de un músico muy conocido. Y la otra cuestión que quería decir, que es de esa época que hace que Charlie parta para Nueva York, lugar que ama, como vos muy bien decís, es un famoso choclazo que le tiraron en Cosquín Rock, sí, al sí, que absolutamente. responde, yo me voy a morir en Hollywood, come Sí, choclos. Siempre me gustó sí. mucho ese Pero tema. hay una cosa muy importante que me interesaría destacar de Clips Modernos antes de dejarlo y darle lugar a otro Charlie. Quiero acotar algo de Sí, Clip Moderno. Después sí. sí, Bueno, lo acoto ahora. En realidad, esta cuestión de Charlie de dejar la música más clásica, eso.
es una sugerencia de Miguel, su hijo. Dice, siempre estás Ajá, con el mismo plim plim. Y Charlie cree que listo. sale de ese plim plim con el tema yendo de la cama al living. Yo lo que escucho ahí es que es verdad, que ahí tiene el intento de salir de eso, sin embargo no lo logra ahí. Recién, un año después, en el 83, con Clip Moderno, Sí, se termina de despegar. Pero Ajá, Charlie ya venía tratando y luchaba con eso. sí, de hecho, me parece que lo que ilustra lo que vos decís es, eh, yendo de la cama al living, El pasaje. tiene un pasaje, tiene, ¿cómo se podría decir? Un solo de Charlie que lo podemos tararear. Para, pam, para, Es muy pam. melódico. Es muy melódico y es muy clásico, es muy Claro. instrumentador. Y el otro punto que tardó en dejar para mí Charlie con Clip Moderno es que él mismo reconoce en su presentación en el Luna, dice, tengo una sola canción lenta. Miren cómo, que es Ojo de Videotape. Como estaba sí, obsesionado por no hacer canciones más clásicas. sí. Pero el punto que es inevitable no leerle a Clip Moderno es las referencias al exilio. Sí, es la Ajá, época de la democracia, pero muy tocado por el exilio. Unos nuevos trapos, ¿no? Cruzando el mar de Sudamérica a Europa, otros ojos de videotape, te vas y el mundo gira al Plateado sobre revés, plateado. plateado sobre plateado. Sí, muy tocado todavía, pasa de un tema como Dejá de sufrir, sacate el mocasín, pero con unas referencias melancólicas todavía muy presentes Sí, muy en ese presente. disco. No, lo mío es excelente lo que aportás porque no lo podría haber dicho mejor. Lo que se me representaba es que si bien es un Charlie bailable, él mismo se critica a sí mismo, a Fito también lo vamos a trabajar. Él mismo se critica a sí mismo, pero, o se adelanta a la crítica, pero es un Charlie con una letra muy poderosa, muy tocada por la instancia militar todavía. Pero ¿de qué manera? No de una manera, lo que podemos decir, del orden de la protesta, que era lo que estaba pasando en el momento. Hay que ubicarse en el 82-83, lo que somos un poco viejos, la movida de la música argentina había cobrado mucho peso porque no se podía escuchar música en Claro, inglés. Cuando se abre el circuito de la música en inglés, aquellos que están ávidos y hambrientos y que no creen que haya ahí un sacrilegio, que no creen en esos signos patrióticos del nombre del padre tan feroces, se lanzaron a consumir. Y Charlie fue el primero en dar la avanzada. Pero sí, perdón, sí, sí, tomando lo que dijo Agu, sí. lo hace con una poética melancólica que dice que los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces en esta misma red, quiere Alta decir yo frase, me voy a abrir camino. exactamente. ¿No? alta En algún frase. sentido, Yo, no es un Charlie de yo protesta, sino de apertura. agregaría algo breve, ¿sí? Antes de que le iba a pedir a Agustín que lea los mensajes que están llegando. Sí, no, Agregaría ahí algo breve, Analí que dice que le parece un poco es lo siguiente. escuchar. Permíteme. Yo creo que el pasaje ese de la canción de protesta, como decís vos, ¿sí? Hacer otro tipo, que yo diría que es lo que después él va a llamar el aguante, ¿sí? Anticipa eso, Exactamente. más bien una canción de resistencia. Yo creo que en vez de una letrística de protesta, lo que él hace es cambiar a una estilística de protesta. ¿Se entiende? Ya, Que es un autor que para protestar cambia de forma, no dice cosas, no necesita Yo decir creo que no, perdón, a lo porcheto. habilitando la discusión, me parece que no está en el término de protesta, está en el término de que cuando la puerta se abrió, te queda salir a lo que viene o, o haciendo algo en O, relación a lo que o pasó. por ahí mezclar lo que hace un año después, cuando una canción que a mí tardé mucho en entender, y quizás lo entendí muy de grande, que es la canción de los enfermeros, que está ahí, está pegada a ese disco, ¿no? Que Sí, dice, si vas a la derecha y cambias a la izquierda, habla de los cambios, y sí. hay una frase que es realmente interesante, que dice, si luchaste por un mundo mejor, podemos decir, por una ideología, por la Por el protesta, ideal. y te gustan esos raros peinados nuevos, adelante. Es decir, se permite mezclar más eh, lo Estoy de moderno, acuerdo. el goce que está ahí con la ideología. Me gustan las canciones Sí, de amor, luché por un mundo mejor, pero también me gustan esos raros peinados nuevos. Me sí. parece que el Es que a moderno mí va me llevando a ese parece, lugar. Que Piano Bar claro, es que a mí lo me viene parece que Charlie es un tipo que tiene en la cabeza todo el tiempo un concepto, que es el de vanguardia, ¿sí? Se da cuenta, Charlie García, que Eh, la vanguardia tiene que Charlie, romper. Sí. Leamos los Silvio nos mensajes. dice, Silvio nos dice que en el disco La hija de la Sí. lágrima aparece el tema Kurosawa, que es un tema onírico. Sí, sin duda, pero el disco es onírico.
Claro, El disco es Sí. onírico, me da la impresión a mí, ¿no? Es sí. el Es un disco disco La de hija de la sueño. lágrima que a mí menos me gusta, tengo que decir. Agus, lee alguno de Mira, los mensajes que vos des bien, vos que sos joven. sí, no, ahí lo Y con veo mucha lucidez, dice alguien. y con mucha Y con mucha lucidez. lucidez, sí, sin duda es un disco onírico. Fundamentalmente, además está tomado de Kurosawa, de sus películas, es decir, es su delirio. Por eso a mí me interesa ese disco. Es el delirio de Charlie puesto en un disco. Sí. No, La hija de la La hija de lágrima. la lágrima, de Bueno, pero es Kurosawa muy es. posterior, ¿verdad? Charlie, Muy posterior. para llegar de Clics Modernos a La hija de la lágrima, dio un paso enorme. Me parece que en el medio hay una gran producción de Charlie que no la podemos tomar porque sería inabarcable. Charlie podría dar para un seminario de varios años, pero quiero decir, esta parte de la religión, cómo conseguir chicas. Bueno, porque quizás si uno va desde un plano más objetivo y bien musical, tendríamos que hablar de parte de la religión, que es el disco más prolijo, el disco con más hit, el disco donde Charlie más entero está. Es el amor después del amor de Charlie. Es el amor después del amor de Charlie, es la máxima. Llega, al 87 yo creo que llega al Charlie más prolijo, y a partir de ahí empieza muy de a poco otro Charlie, que Sí. es el que nos interesa hablar justamente porque es más difícil de describir, más difícil de interpretar y porque no se resume en lo musical nada más. Yo creo que no cabe duda que la parte de la religión es la cúspide. Es la cúspide de la obra de Charlie, pero si lo queremos evaluar, cuando uno se pone a evaluar arte, yo no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero, Claro, claro. Yo lo que digo es, Sí. si uno valora ya el arte, cuando uno valora el arte ya es un objeto en el campo del otro. Por eso el arte puede Sí. tener más valor económico, menos valor económico, más valor social, menos valor social, pero ya es un objeto de intercambio. Me A parece eso me que Charlie llega refería. a la Claro. prolijidad perdón, la prolijidad perfecta, así como dice Agustín, ahí, a su piedra llega con parte de la religión. Pero aparece un Charlie que se va desanudando cada vez más. exacto. Un Charlie de la forclusión, un Charlie que está del otro lado de la pared, del Claro. otro lado del edificio, tirándose. Y es más, hay algo para reconocer en eso que pasa en el Salto a Mendoza que es muy curioso, porque Charlie no está muy paranoico, no es un acto paranoico de que lo vienen a perseguir, viene la policía, pero cuando ¿en qué momento salta? Él salta en el momento en que el policía le dice, todos somos iguales ante la ley. Le dice, o sea, en Sí. relación al otro, el otro prima. Y ahí no hay Charlie que Sí. valga. Y él dice, todos somos iguales contra la ley, así hace esto y se tira. Como diciendo, en relación al Sí. otro, yo estoy aquí. Vos estarás acá, yo Claro. estoy allá. De hecho, sale de la pileta, va al aeropuerto y termina en la casa y se ahorró todas las multas y todos los problemas que tenía Mendoza. Sí, si bien es cierto, no está uno no podría leer espontáneamente como un pasaje al acto, como algo paranoico, sí es cierto que le cuesta mucho a Charly García explicar ese salto. Más Sí, allá de remitir a ya lo había hecho, pero sí. hay agujero que si uno lo escucha bien pero la pileta estaba vacía. De hecho, hay algo más. Antes él tira un osito a ver si cae en la pileta. Y no Sí, cae en la señor. pileta. Y no No. obstante salta. Sí. Con lo cual, si bien no, está bien, Mira, no es La un hija de la Charlie, lágrima es del 94. es del 94. Mirá vos. Sí, sí, O sea 10 que es años, 11 anterior años después del Clip Moderno. y es anterior al salto, Sí, el salto es del 2000, es de 2000. claro. Sí, sí. Y bueno, y me quedé un poco con la frase que había mandado Marcelo, que es, yo no quiero criticar, quiero no enfermo, me parece que lo que pescó es que está en la misma línea del tema que nombrabas hoy. Se cansó de hacer canciones de protesta. Tiene que ver con eso. Yo no quiero criticar, Ahí aparece absolutamente. un nuevo Charlie no tan aferrado al sentido y a la ideología. Sí. Ahora, también es todo un tema para debatir. Creo que todos los que nos gusta la obra de García tenemos un problema ahí. Pasa algo como con Maradona, pasa algo como con esa gente a la que lo primero que se le pregunta cuando lo ven los periodistas es, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Como Sí. diciendo, vos naturalmente estás mal, ¿verdad? Me Y en las parece últimas excelente entrevistas tu que dio Charlie, que son muy interesantes, muy lúcidas, él cuenta que fue internado y tratado de la peor manera por la psiquiatría. Estuvo con Sí, chaleco de señor. fuerza, algunos tratamientos forzados y demás, y que cuando Palito Ortega digamos, lo visita, para él es una sorpresa, porque si bien lo conocían, no tenían un lazo de amistad, tiene que hacer mucho pleito judicial para poder sacarlo del sistema hospitalario y poder tenerlo en la casa.
¿A qué quiero llegar? Él se lo agradece para siempre y por siempre, porque lo sacó del otro torturador, no tengo ninguna duda. Pero la reflexión de García al respecto, las entrevistas que hace con Felipe Piña y una entrevista con Beto Casella, que es una lástima que lo entreviste Beto Casella, aunque lo hace bastante bien, Sí, es buena lo hace entrevista. bastante bien, pero quiero decir, Charlie está para extraerle mucho jugo ahí. Dice una reflexión que me parece interesantísima, que es, el problema es que no hay cura, dice Charlie. Exactamente. Y me parece que diciendo eso nos interpela como psicoanalistas también, en el sentido de que si nosotros creemos en la dimensión de la cura y nos resuena la dirección de la cura de Lacan, o cuando usamos la palabra cura, es la idea de que el otro existe, ¿verdad? Parece que Charlie estaba mucho más enterado de que todo el mundo es loco, y me queda algo que hablamos la otra vez y que Agustín lo dijo al pasar, que es, Charlie era un gran vergonzoso. A Charlie la relación Ajá. al público lo perturbó siempre. Por ejemplo, cuando le hace una entrevista a Nito Mestre, bueno, una entrevista que estuve viendo hace poco, cuenta que Charlie padecía una vergüenza patológica. De hecho, en las Claro. primeras entrevistas de Charlie se ve. Yo lo noté en Charlie, no sabía que Nito lo había Nito confirmado. lo demuestra, dice, Charlie no hablaba, volvía para adentro y demás. Que el contacto con el público, el poder enfrentar eso, lo va llevando a un punto a desnudarse de una forma muy curiosa, a sacarse los pantalones, Literal. literal, Literal. literal. Pero estaba muy estorbado. Vos lo dijiste a Sí, partir de la pregunta de la Nata, en la que él le dice, yo creo que vos sos un pelotudo, pero la Nata le lee algo este le asunto. lee, ¿no? Un personaje, ¿no? Como que le fue más fácil en algún punto, no sé si la Nata tuvo esa intención, pero para sacarle un jugo a Yo algo, creo que tuvo maldad. yo creo que tuvo maldad, pero sin embargo, es un personaje que se copia a sí mismo, es alguien que ya montado en un personaje tiene facilitada la relación a la mirada del otro, ¿no? Sí, Le da lo que el otro quiere. Yo sí. creo que en parte Charlie en algún momento entró un poco en esa. O por lo menos la Un mirada del poco, otro lo perturbaba de alguna forma, ¿no? sí. Lo Bueno, perturbaba de alguna forma. Él tiene con el público una relación muy rara. Todos aquellos que hemos tenido la suerte o la posibilidad de verlo en vivo, hemos visto interrumpir el show o tirar o pelearse con un plomo o romper los instrumentos o en algún momento de un fastidio irremediable que acababa con lo que estaba pasando. Todos hemos tenido esa Sí, sí, experiencia. es un Charlie que no estaba gozando de la sí, o música. sea, Bueno, un Charlie sí, que, ¿qué? escuchame. Que no estaba ¿Qué gozando de decían? la música. El más cuerdo es el más delirante. Tiene razón. O Es sea, cierto. hay todo, claro, es que vos tenés razón que Charlie en ese sentido es un tipo adelantado al haber percibido, ¿sí? Que todo el mundo es loco. Pero, a ver, Que yo todo lo el mundo es loco. Sí. generalizaría, ¿no? Claro, no lo dejaría solamente en manos de él. Creo que es lo que lo constituye como artista, realmente. Sí, El interpretar la locura, está absolutamente. lleno de referencia, ¿no? De Charlie, Sí, porque para evitarnos, porque si uno empieza a pensar en la carrera de Charlie, está sí, lleno de momentos de acting out, pasaje al acto, ¿sí? sí, Tirarse por la ventana, por más que haya tirado el muñequito, que le haya calculado, que lo haya Encima le perseguido el pifió. policía, realmente es un acto de arrojo notable, ¿no? Sí, Es un sí. acto que puede parecer tener cálculo, pero leía recién que Ya está dice está. que fuera de pensó cálculo. en el momento que si se tira era ping, plaf, y si caía afuera era ping, plum. ¿Sí? En relación a lo que decía el productor que entrevisté a la tarde, que planteaba que para Charlie todo ruido es música. Entonces, es Sí, un tipo que tiene un aparato de percibir especial, por eso digo que es un artista. ¿Eh? sí, Bueno, Además de esta sí. cuestión del Muy oído interesante el absoluto, mensaje de Agustín, claro. ¿eh? Hablando de ¿qué un dice? aparato de percibir, acá Agustín dice, la máquina de ser feliz está en ese orden. Dice otra cosa, por supuesto, pero justamente ese tema, a mí, por ejemplo, todo el tiempo me habló a nivel analítico, ¿no? Lo que dice el mensaje me habló de los gases. Es Claro. decir, la máquina de ser feliz que siempre te deja solo. Es un tipo que Sí. tenemos en cuenta que es un tipo grande, que no pasó por el psicoanálisis, pero está leyendo ese empuje a la felicidad, que está en una máquina que no tiene ética, no, no tiene que hacer el bien, no tiene que hacer el mal, y que la tiene el Papa, dice, y la tengo Sí. yo. Bueno, es un gadget, es la mejor manera de haber explicado el gadget.
es Claro, muy pero yo creo que actual, muy para analítico. salir de la dimensión peligrosísima del psicoanálisis aplicado, ¿sí? Hay Sí, que llevarlo para ese lado de el artista. El artista, si no es megalómano, claro. no puede ser artista, ¿sí? Si no tiene una posición medio daliniana, ¿sí? No, Sí. no puede ser artista. O Lo que sea, pasa es, el artista perdóname, humilde no Charlie, existe. lo que pasa es que hay formas de ser artista porque, o de ser megalómano, porque estaba pensando, en cuanto lo dijiste, se me vino a la cabeza Fernando Pessoa, que aparece Sí, tan denigrado, o Kafka, si querés, ¿verdad? sí, Pessoa, sí. Kafka, todos esos artistas identificados al objeto que se cae, que de existencia dramática, casi insostenible, de alguna manera hace una megalomanía en su reverso, si se quiere, ¿verdad? La podríamos El peor de discutir todo. porque, a ver, yo pienso que alguien que tiene el coraje de ponerse a escribir, ¿no? De Estoy de acuerdo, afirmar un yo en la escritura, yo estoy de digo acuerdo. esto, Kafka, Sí, etcétera, sí. de alguna manera salen o se construyen una megalomanía, porque fíjate que se hacen un nombre, porque nosotros tenemos que pensar que la noción de artista, desde Lacan, ¿no? Es la idea de alguien que se hace un nombre. En Che, Joyce Gabo es claro Gulpara que... tuvo una suerte bárbara, ¿Por ¿Qué qué? dice? ¿Qué dice Gabo? porque nos cuenta que en el 97 tuvo la suerte de conocer a Charlie y estar toda la madrugada con él tomando café y él cerveza. Yo tomaba café y él cerveza en un salón del lobby. Me dio una impresión de, y ya no sigo, de, Sí, Dice sí, ver repite. más, abajo. Yo tomaba de tipo muy cansado, y hablamos pero hasta muy, muy cuerdo. De los Stones hasta Menem. Sí, claro, Claro, sí, claro, Sí, sí, claro, claro. sí. no, no tengo Ese dudas, me sí, parece que sí. es un punto súper interesante, que es lo que yo planteaba de la elección del Charlie Volador, que a mí me parece que es uno de los periodos más intoxicados de Charlie, que no se puede soslayar Absolutamente. el gusto de Charlie por la No se puede intoxicación, sospechar, no. ¿sí? Yo recuerdo haber escuchado que tres pibas de 16 años le tocaron timbre un 31 de diciembre a la 1:30 de la mañana y en Coronel Díaz, ¿sí? Y la puerta se abrió de una manera peligrosa, las pibas se mandaron y estaba Charlie sentado en el piano con una montaña de cocaína como si fuera la comida del correcaminos, ¿sí? Y que estaba solo tomando merca, que no hizo nada con las pibas, que tocó un rato, las pibas después se fueron aterradas, obviamente, porque la escena era dantesca, pero realmente es un tipo muy solitario, que ha tenido probablemente un montón de situaciones de desenganche, como todo artista. Insisto en ese Claro. concepto. Hay que estar loco para ser Sí. artista, ¿sí? Pero es un tipo Sí, lo que que ha pasa es podido que ya, recuperarse. ahora, adelantándonos un poco al programa, porque son 10:30 y tenemos que ir Qué cortando, lástima. le Sí, agradecemos a señor. Gabriela Tejero también que nos escribe, Sí, pero oído pleno, absolutamente. Pero adelantándonos un poco a lo que vamos a conversar en 15 días sobre el Flaco Espineta, que vamos a empezar a charlar del Flaco Espineta, invitar a la gente que nos haga alguna reflexión sobre el Flaco Espineta. Vos decías, todo artista está loco. Y Lacan decía, todo sí. artista nos lleva a la delantera, o sea que tenían una relación a lo real y un saber hacer con eso sin que lo hubiera tenido que formalizar o ponerlo en el marco de una práctica, ¿verdad? Mm. Tenía Me alguna relación a parece, eso, ¿no? Por eso estoy más que total, rescatar total. la coherencia que rescata Gabriel es la lucidez en todo caso, Mirá, lo que tiene Charlie. tenemos la suerte de que está Paula Vallejo, la Paula, la directora de señorita. la... Sí, hay algo del orden de la lucidez, pero digo, todo artista está loco o nos lleva Saludamos, a la delantera saludamos en el a Paula sentido, Vallejo. vamos, sí, en el sentido de que tiene una relación a lo real de su satisfacción, ¿sí? Que un poco se adelanta al psicoanálisis, porque el psicoanálisis debe formularlo, ponerlo en práctica y dar cuenta de ello. En algún sentido, el artista nos lleva a la delantera. Y me parece que este Charlie, perdón, volviendo al Flaco Espineta que vamos a tomar, y vos decías, todo artista es loco. Loco Ah. sí, psicótico no Claro que necesariamente. no. Y Y eso es bueno, lo que bueno, bueno, tenemos pero que eso, a ver, perdóname, despejar. en el No, seminario no, perdón. 23, ¿sí? Sí, En el seminario 23, sí, Lacan es bien, bien específico. En ningún momento habla de psicosis, habla de locura, absolutamente. ¿sí? Absolutamente. Pero entonces cierro con Y esto. diga, Lo que quiero decir es, como no se trata de psicosis, sino de locura, de todo el mundo es loco, lo que me parece es que el Flaco Espineta, en relación a la locura, está un paso más acá que Charlie. Sin embargo, ujú. hay un estético. Yo creo que el Flaco Espineta se define por su estética.
cocina Sí. artísticamente, dibuja artísticamente, toca artísticamente, escribe artísticamente, es un ser del amor. Charlie está más tomado por una satisfacción que siempre lo tuvo a mal traer, por decirlo de alguna manera. Hay unos comentarios. Sí, Amalia Girardotto dice, una vez Charlie le dio electricidad cuando enchufaba algo y la conductora le preguntó, ¿y qué pasó? Y Charlie dijo, desde ahí me hice adicto a la electricidad. Sí, es cierto. es Saben que buenísimo. A la Spinetta fascinación nosotros en la Ciudad de actual... Plata. Sí, a Spinetta le pasa en la Ciudad de la Plata. Pará. Claro, la fascinación actual de Charlie es con Tesla. Vieron Y que todos cierto, los shows sí, se es van con alrededor de Tesla. la torre de Tesla. Sí, Sí, otra está vez está enloquecido con pensando en Tesla. términos de lo que fue un adelantado de una época, ¿sí? Sí, sí, Pero no quería dejar descolgado el comentario del Seminario 23, que es, creo que Lacan tiene el cuidado de poner locura y a sí, partir de sí, ahí sí, empezar a pensar en términos de locura o debilidad mental, que es, yo diría, la locura es sí. atreverse a cierta singularidad, ¿sí? Y bueno, Y ahí la nos debilidad escribe mental es Cris Vega compartir... Peralta. Sí. ¿Qué Nos dice? escribe Cris Vega Peralta y dice, la locura es poder ver más allá, que es una Dice, extracción. ¿La ves? sí, La locura es perfecto. poder ver más allá, que es del tuerto y los ciegos, ¿verdad? Es de ahí, es de instituciones que trabajamos la De vez pasada. instituciones que trabajamos la vez pasada. Sí, señor. Bueno, Mirá Gabriela, nos dice que el flaco le enseñó a escuchar a Charlie. y pues es muy probable, sí. Es Sí. Nos interesante. enseñó a escuchar a Charlie. Por ahí es cierto lo que dice Gabriela, fue necesario un flaco Spinetta para poder tolerar un Charlie no tan comestible, Es en verdad, principio. ¿No? Porque Spinetta también, Es bueno, ya que, vamos a hablar de claro, Spinetta. es que hay tantos. Yo tengo que decir que yo vi el primer recital de Charlie en 1978, ¿sí? No, Que fue el primer show de Serú Girán. Yo tenía 13 años. Increíblemente, había asientos, fue en obras, ¿sí? Había sillas. Y que cuando claro. llegué, en la silla de al lado estaba sentado Spinetta. Yo vi todo el show de la presentación del disco de Serú Girán, que Serú tiene Girán las debe haber letras sido. raras, etcétera, el primer disco, Sí, Pero Serú con Girán. el Girán, flaco al lado. Claro. claro, Charlie es un claro. tipo que lo que yo quiero señalar con relación a la locura y a la vanguardia es que está todo el tiempo interpretando lo que va a venir. Que eso es distinto, para retomar la cuestión de la oposición esa que me gusta que hicieron entre la canción de protesta, o sea, una letrística con sentido, que no la niego, no me parece que esté mal, cada tanto No, escucho no. a Silvio La Rodríguez, denuncia del ¿sí? semblante. La denuncia del semblante. Claro, exactamente. Pero me parece que él hace una herramienta cuando hablo de que se pone en la vanguardia, él hace una herramienta sonora y con el sonido cambia. Por eso Charlie puede seguir actual, porque está todo el tiempo rompiendo Me Exactamente. parece la que Ese es el vanguardia. tema. ese es el Y punto. Ese es el tema que nos convoca Charlie, es que es actual. Sí, y lo que podríamos decir para cerrar el tema Charlie y después abrir al programa que viene, podemos confluir en que Charlie es la vanguardia, que la vanguardia es el significante que él eligió porque lo nombra como eso que va por el costado, Bueno, sabiendo de qué va la colectora central, la autopista central, pero toma su propio bueno, camino, ¿verdad? una vez Badía le hace una pregunta a Charlie, dice, ¿qué sucede que cuando sale tu disco de entrada es rechazado y después es consagrado? Y al fin así, y yo cuando hago un gol estoy adelantado, estoy en offside. O sea, Claro, hago los goles cuando no valen. claro. La vanguardia. En Ahí ese hago la Gabriela, vanguardia, Gabriela, la vanguardia. Charlie, Gabriela Tejero Charlie dice que vio a reconoce. Dios sui generis. Eso sí que es bueno, ¿eh? Eso es Sí, histórico, eso es fácil. ¿Quién sí. vio a Bueno, Dios sui permítame, generis? Gabriela Gabriela Tejero, Tejera. permítame decirles que ustedes conocen a la querida Elvira Diano, ¿no? Aunque Sí, sea claro. de nombre o en No, persona. no, No, de no la nombre no, conocemos. la conocemos Es más, personalmente. saludo. Claro. Le mandamos un Bueno, cariño. un día, claro, un día habría que convidarla, ¿sí? Porque la señora Sí, Elvira Diano, y escuchen lo que les voy a decir, estuvo en Woodstock. sí. Estuvo a Eso es gusto, lo sí. No, mirá qué bien. estuvo en Woodstock, estuvo en la Sí, primavera del amor. O sea que Bueno, ahí hay a mucha data para propósito sacar. de estos, Bueno, a propósito de esos esto detalles, se puso muy interesante. Espero que poder guardar el programa. Diga. sí. Bueno, dale. Nos Sí, quedamos ya para dentro de 15 días, vamos a estar anunciando lo que trabajaremos, vamos a hablar del Flaco Espineta, Sí, y de sí, Charlie. que señor. también tiene muchas Yo creo que ahí épocas, entramos en... ¿verdad?
entramos en otra dimensión, porque así como yo creo Sí, que en Charlie, si bien las letras de Charlie a mí me parecen increíbles, yo creo que hay algo en la música de Charlie sí. que es lo que yo llamo de ruptura de vanguardia todo el tiempo. Charlie es un tipo que se cansa y hace otra cosa. O sea, el salto que hay de Sui Generis a La Máquina es increíble, a Cerú es tan increíble que la gente no lo acepta, y después todo el resto de los Nunca lo sé discos cómo son entra. todos distintos. Entonces, ahora, Claro. Absolutamente. Spinetta es la poética, ¿eh? Para mí hay que ir ahí al Spinetta escritor, Sí, al Spinetta de sí, Carlos Castaneda. Uy, hay tanto sí. para decir No, de eso. además Spinetta te pone en un entrevero porque te hace leer, tenés que conocer el universo que está habitando en cada momento de su obra, con qué autor Eh, está enrollado, qué te quiere transmitir. A mí me parece que no existieron los Beatles argentinos, pero si existieran en una gran selección nacional, a mí puede Spinetta ser me da la original. impresión de que está más del lado de George Harrison, en el Ah, sentido sí, que puede incursionar, es un gran Sí. músico, un gran guitarrista, es un lírico, puede incursionar mucho en la metafísica, es alguien que se ha preguntado mucho por la existencia, por el ser, se ha permitido torturarse. Elvira está más bueno, allá, dice, sí, está más allá eh, de para, Charlie. sí, para cerrar, Mm, les pediría una recomendación de lo que estuvieron leyendo, estuvieron viendo. Yo arranco, ¿sí? sí, pero le Recomendando pedimos un documental. a quien nos acompaña, a los Por que nos supuesto, eso lo escriban. vamos a hacer. Claro, a todos los que nos estuvieron escuchando les pedimos que nos cuenten qué están leyendo, qué están estudiando, qué están escuchando, ¿sí? Que lo dejen después en el video que va a quedar guardado en la página, ¿sí? Pero yo voy a dar el... Mariana Santoni nos está viendo, saludamos a Mariana. Mirá, Desde Voy a dar Mendoza, mi recomendación. En Netflix, en el Diablo Contemporáneo, que es Netflix, el ¿sí? diablo contemporáneo. Además de estar viendo Mad Men, que realmente me la han recomendado toda la vida y ahora no me puedo despegar, hay un fantástico documental sobre John Lennon, Sí, ¿sí? sí, sí, lo vi, ¿Lo viste? O sea, tiene sí, lo vi. imágenes nuevas, Sí, es un Lennon totalmente distinto sí. y súper recomiendo ese documental. Los Beatles en Cerú. Sí, un saludo a Ana Sol. es un documental bárbaro. Algunas partes de esas las conocíamos por la película Imagine, porque el Sí. documental versa sobre la grabación del disco Imagine. O sea que algunas cosas conocíamos, pero, y las volvemos a ver, pero tiene algunas cositas nuevas y sobre todo me parece que tiene algo que podríamos trabajar más adelante si algún día nos queremos ocupar de eso, que es la relación de John a Yoko, como un arreglo muy Eh, singular, casi un amor en sí, el sí, campo de lo real. por favor, no nos dispersemos porque ese tema, les juro que la relación Sí, John y Yoko es algo sí. al que yo le dedicaría el resto de mi vida porque me parece Yo algo también. Le hermoso. dedicaría Ana mucho, Sol es dice que más. está leyendo un... Para. Ana Sol dice que está leyendo un Ah, libro que se llama crítico lo que pusimos de Sinceramente, Lennon, de ¿viste? CFK, alto libro, ¿no? Alto Sí. libro. Y, y dice ahí que está Soar está leyendo que Néstor leyendo, le era todo un agradecemos a Cris universitario. que miró el posteo. Lo que quiero decir es lo Sí. siguiente: ¿Qué si están vamos a leyendo? trabajar Sí. la relación John y Yoko y ese amor real, ese amor loco, de decirlo de alguna manera, también podríamos trabajar Dalí Gala y podríamos trabajar algunas dos o tres parejas o Sartre ¿no? Podríamos Simón de trabajar, y Beauvoir, Simón de claro. Beauvoir, podríamos trabajar algunas tres parejas y pensar un poco y jugar un poco qué tipo de relación está ahí anudando, ¿no? Bueno, son las Sí, nos 22:41. tenemos que... Este ha Está. sido nuestro episodio más exitoso porque hemos tenido más televidentes, ¿sí? Que Que nunca. Games of Voy a Thrones, que está en tratar, este momento. Sí, por ocupado. supuesto, si esto para no ver Games of Thrones, y vamos a, Besa bueno, Rosario, esa fue mi premiada. recomendación. Nos despedimos de todos, les agradecemos mucho. Como siempre, fue un gusto conversar con ustedes. Y bueno, nos dedicaremos estos 15 días a investigar un poco sobre Luis Alberto Spinetta. ¿Qué les parece? Sí, Bien. claro, tenemos muchísimo para trabajar, para Antes, charlar. antes nos manda una frase Gabo, Gabo Bulpara, este amor real que es como dormir y y estar estás despierto. despierto. Bueno, es una Sí. buena Sí, El frase sí, amor sí. real para terminar. para trabajar, yo creo que el asunto de Yoko Ono, como amor real, que es como dormir y estar despierto, y Dalí Gala y alguna otra relación,
se nos van a imponer antes que Spinetta. Me parece, ¿eh? Bueno, bueno, Me bueno, bueno, parece. vamos a tranquilizarnos y cerrar, ¿sí? Porque hay que poner un punto de capitón Sí, para es cierto, generar un poco de deseo para la próxima. No pongamos toda la es carne cierto. al asador. Bueno, les Bueno, mandamos a dale. Dale. todos un saludo y nos vamos a Chao. despedir. Ah, voy a elegir un tema, ¿sí? Que no tiene Sí. por qué ser un tema para arriba, pero porque para mí es un tema increíble de Charlie, con lo que digo en relación a la vanguardia musical. A ver si adivinan y con esto cerramos y nos despedimos. A ver si adivinamos el tema. Sí, Mirá qué grande es Charlie. Susana. Adela de Carrusel, parte de la religión. Falta la religión. La falta que me hace